Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario de tardes de álgebra y café. En esta ocasión tenemos a la doctora Mindy Yaneli Huerta Pérez y déjenme hacer una pequeña presentación de ella. Estudió la licenciatura y la maestría en matemáticas bajo la dirección de la doctora Corina Sáenz y el doctorado bajo la dirección del doctor Octavio Mendoza, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Matemática y Estadística, profesor ingeniero Rafael Laguardia en la Universidad de la República en Uruguay. Los temas de interés son la teoría de cotorsión, teoría de categorías y el álgebra homológica relativa en diferentes contextos. En esta ocasión, Mindy nos hablará de objetos M periódicos. Adelante, Mindy. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a ustedes, doctoras, por haberme dado la oportunidad de presentar esta plática. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes que están aquí escuchando lo que les tengo que platicar de este trabajo. Entonces, permítanme comenzar. Bueno, el título de esta plática son objetos M periódicos y es un trabajo en conjunto con el doctor Octavio Mendoza y con el doctor Marco Antonio Pérez. Y antes de dar la definición de un objeto M periódico, permítanme platicarles un poco del contexto y de la idea que hubo atrás. Muy bien. Entonces, todo empezó con Oslander y Blitzer en 1969, donde ellos dan la definición de G-dimensión, definen la G-dimensión para módulos finitamente generados y trabajan sobre anillos netterianos. Ok, entonces, ¿qué es la G-dimensión? Primero tengo que hablar de lo que es una G-resolución. Para esto vamos a considerar un anillo, aquí vamos a tomar un anillo netteriano, y vamos a decir que un módulo M tiene una G-resolución. Aquí M es un módulo finitamente generado. Si se cumple lo siguiente. Para este módulo M va a existir un complejo que se ve de esta forma, ¿sí? Lo que vamos a observar es que pues aquí está el objeto y todo lo que aparece aquí, todos los elementos que aparecen de aquí a acá, son módulos totalmente reflexivos. Ok, entonces ya teniendo esta definición de G-resolución, vamos a dar la definición de G-dimensión. Bueno, sobre un anillo netteriano, otra vez vamos a estar trabajando con anillos netterianos, decimos que un módulo n distinto de 0 tiene una G-dimensión, en este caso finita, ¿sí? Vamos a denotarla de esta forma, G-dim de n, y la vamos a definir como el menor entero, n mayor o igual que 0, tal es que existe una G-resolución de manera que GI es 0 a partir de ese índice. Entonces, regresando como a la definición anterior, a la de G-dimensión, primero nos fijamos en un módulo finitamente generado, consideramos todas las G-resoluciones finitas en el sentido de que pues tenemos como un complejo que termina y todo lo que aparece aquí son módulos totalmente reflexivos. Y sobre todas esas G-resoluciones finitas, consideramos el menor entero de manera que existe esa G-resolución finita. Entonces, a ese menor entero es a lo que llamamos la G-dimensión de n. Pero bueno, esto es en caso de que exista, pero bien podría pasar que no exista, y si no existe, en este caso definimos a la G-dimensión de n como infinito. Y por último, para el caso en que tomemos justo el módulo 0, definimos la G-dimensión como menos infinito por convención. Ok, entonces, la G-dimensión depende de una clase, de los módulos totalmente reflexivos, pero pues es, ¿qué tipo de módulos son estos, no? Ok, entonces para hablar de los módulos totalmente reflexivos, tenemos esta definición. Decimos que un módulo n es totalmente reflexivo, sí. Primero, existe un complejo que se ve de esta forma, L barra, ¿sí? Es exacto, y consiste de todas las entradas que aparezcan aquí son módulos proyectivos finitamente generados. El módulo que dices que es totalmente reflexivo resulta ser uno de estos ciclos, es decir, por aquí va a aparecer n y es uno de los ciclos de este complejo. Muy bien. Y por último, lo que le pedimos al complejo de la definición es que si aplicas este funtor, hom de espacio Q, con Q un módulo proyectivo, este complejo permanece exacto, ¿sí? La sucesión que induce, pues, resulta de nuevo exacta. Ok.
Bien. Y bueno, eso de la G-dimensión pues fue atractivo porque años más tarde los autores que aparecen en este artículo en azul que les dejo aquí prueban algunas propiedades. Por ejemplo, prueban que la G-dimensión para M es un módulo finitamente generado, está acotado por la dimensión proyectiva del módulo. Y más aún, cuando el módulo tiene dimensión proyectiva finita, estas dos dimensiones coinciden. Entonces, como podrían imaginar, pues resultaba bastante atractivo, ¿no? Por la posible relación que podría tener con la conjetura finitista. Y eso hizo que todo esto se volviera muy interesante y empezaran a salir varias generalizaciones. Dentro de las generalizaciones que podemos encontrar está esta de Inox y Yenda en 1995, donde ellos definen a los módulos Gorenstein proyectivos. ¿Y qué es un módulo Gorenstein proyectivo? Bueno, decimos que un módulo M, como está aquí, es un módulo Gorenstein proyectivo si satisface lo siguiente. Para este módulo, primero existe un complejo que se ve de esta forma, como P bolita, donde todas las entradas de este complejo corresponden o son elementos que son proyectivos, ¿sí? Son módulos proyectivos. El módulo que dices que es el Gorenstein es uno de los ciclos, entonces por aquí está M como uno de los ciclos. Y además lo que se pide es que si aplicamos el funtor home, espacio, P' con P', un módulo proyectivo, este complejo, la sucesión que induce vuelve a ser exacta. Entonces, como podemos imaginar, si lo comparamos con la definición de módulos totalmente reflexivos, se parece bastante, ¿no? Sin embargo, pues tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, esta definición de Inox y Yenda generaliza la definición anterior porque, primero, trabajan sobre anillos ya arbitrarios y segundo, ya no piden que el módulo sea finitamente generado. Ok. Bien. Ok. Después vinieron muchas más generalizaciones, dentro de las que podemos encontrar está esta de Benissima-Du, donde ellos definen a los strongly Gorenstein proyectivos o fuertemente Gorenstein proyectivos de la siguiente manera. Ellos dicen, un módulo M, aquí está, es un strongly Gorenstein proyectivo si se cumple lo siguiente. Primero, para el módulo M existe una sucesión exacta que se ve de esta forma. Aquí lo que podemos notar es que en esta sucesión exacta, el objeto que dices que es el strongly Gorenstein aparece en los extremos. Y lo que está aquí en medio es un módulo proyectivo, ¿sí? Y además se pide una condición de aciclicidad, y es que si tomas esta sucesión exacta y aplicas este funtor, home espacio P, con P un módulo proyectivo, te resulta o te induce de nuevo una sucesión exacta. ¿Ok? Bien. Y bueno, ¿por qué esto de los strongly Gorenstein proyectivos generalizan a la versión anterior, a la de los Gorenstein? Porque los autores prueban que un módulo es Gorenstein proyectivo si y solo si es un sumando directo de un módulo strongly Gorenstein proyectivo. Muy bien. Ok, bueno, Benissima-Du, los mismos autores, años más tarde, generalizan todavía más esto de los strongly Gorenstein proyectivos a través del concepto de los N strongly Gorenstein proyectivos. ¿Y cómo los definen? Dicen, bueno, un módulo, un N, bueno, se toman primero un índice N mayor o igual que 1, y dicen, un módulo M es un N strongly Gorenstein proyectivo si cumple lo siguiente. Para el módulo existe una sucesión que se ve de esta forma, como la que les presento ahí, ¿sí? Lo que podemos observar es que justo en esta sucesión, pues el objeto que dices que es el N strongly aparece en los extremos, ¿no? Y lo que está en medio corresponde a colocar N objetos que son proyectivos. ¿Ok? Bien. Y le pides a esta sucesión exacta de nuevo que si aplicas el funtor home espacio Q, con Q un módulo proyectivo, esto vuelva a ser exacto. Bien, entonces tomando esta definición, pues es fácil ver que justo cuando tomamos n igual a 1, esta definición coincide con los strongly Gorenstein proyectivos. Y también es sabido que si tomamos un strongly Gorenstein proyectivos, tiene una estrecha relación con los Gorenstein proyectivos en este sentido, ¿sí? Y por lo que resta de esta plática, me voy a enfocar en ver esta contención. Sí, quiero como que estudiar un poco que estos de N strongly Gorenstein proyectivos tienen una relación muy estrecha con los Gorenstein proyectivos más adelante.
Muy bien. Ok. Esto de los Gorenstein proyectivos, pues no solo se limitó al contexto de categoría de módulos, sino que años más tarde, en el año pasado, los doctores Becerril, Mendoza y Santiago tomaron esta definición de módulo Gorenstein proyectivo y lo llevaron a un contexto de categorías abelianas para parejas de clases de objetos. Ellos definen algo que llaman los objetos XY Gorenstein proyectivos de la siguiente manera. Primero, toman dos clases XY, clases de objetos en tu categoría abeliana C, y dicen que un objeto C es un objeto XY Gorenstein proyectivo si satisface lo siguiente. Primero, para este objeto existe un complejo que voy a escribir así. Digamos, aquí está el complejo. El objeto que dices que es el XY Gorenstein proyectivo es uno de los ciclos, digamos que aparece aquí. ¿Sí? El complejo es tal que todas las entradas del complejo están en la primera clase y además se pide que si aplicas este funtor, el hom espacio Y aquí es la segunda clase, este complejo permanece exacto, ¿no? Al aplicar. Ok. Entonces, como podemos ver con esta versión de los doctores Becerril, Mendoza y Santiago, podemos darnos una idea de una versión para parejas de la siguiente forma. Bien, tenemos dos clases de objetos. Una de las clases se va a encargar de ser como la clase de resolución, es decir, la clase con la que construyes un complejo a la que le vas a pedir algunas cosas, y la clase, la segunda, Y, va a ser quien checa como una condición de ciclicidad. ¿Sí? Bien, entonces teniendo esto en mente, después se nos ocurrió la parte de los M periódicos. Y por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de la versión abeliana para parejas, si tomamos justo la pareja proyectivos-proyectivos en categoría de módulos, pues esta definición de los XY Gorenstein proyectivos coincide con la definición de los módulos Gorenstein proyectivos usuales. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo fue la historia? Primero se tenían a los módulos de G dimensión 0, ¿sí? Estos a la vez se generalizaron con los módulos Gorenstein proyectivos, estos a la vez con los Strongly Gorenstein proyectivos y estos últimos con los N Strongly Gorenstein proyectivos. Y años más tarde se dio una versión de objetos XY Gorenstein proyectivos, esto en un contexto de categorías abelianas. Entonces la pregunta fue, ¿podrá ser posible dar una definición que replique el comportamiento de los N Strongly Gorenstein proyectivos, pero ahora en un contexto abeliano para parejas? Y por lo que resta de la plática, les voy a comentar la definición que hemos propuesto para poder contestar esta pregunta. Muy bien. Ok, bueno, pues no empezamos tan bien, porque tuvimos un primer problema. Los doctores Becerril, Mendoza y Santiago, no conformes con dar una sola generalización de los módulos Gorenstein proyectivos, ellos dieron dos generalizaciones. Ellos definen a los módulos XY Gorenstein proyectivos que les dije anteriormente, pero también dan una versión de objetos XY Gorenstein proyectivos, versión débil. ¿Okay? Y bueno, para la versión débil tenemos esta definición. Y en esta definición nos dice, un objeto es un XY Gorenstein proyectivo débil, ¿sí? Si satisface lo siguiente. Primero, para el objeto existe una sucesión exacta que se ve de esta forma, donde todos los XY pues, pertenecen a la primera clase, y se pide que además todos los ciclos pertenezcan a un complemento ortogonal total izquierdo que está relacionado con la segunda clase. Todos los ciclos y también el objeto. ¿Ok? Entonces, se parece mucho a la definición que dan de los XY Gorenstein proyectivos de cierta forma. Solo que, por ejemplo, en lugar de pedir un complejo así completo, lo que hacen es, voy a pedir la parte derecha y la condición de aciclicidad la cambian por una condición de permanencia en una clase ortogonal total. Ok. Entonces, ¿qué solución dimos? Bueno, si hay dos versiones de objetos XY Gorenstein proyectivos, vamos a dar dos versiones de objetos M periódicos. Una para la versión usual y otra para la versión débil. Muy bien. Muy bien, entonces aquí les presento la definición de objeto M periódico. Decimos que un objeto M es un objeto M periódico XY Gorenstein proyectivo
sí satisface lo siguiente. Satisface que para el objeto existe una sucesión exacta que se ve de esta forma, ¿sí? De nuevo aquí podemos notar que el objeto aparece como en los extremos y en medio hay m objetos de la primera clase. Y le vamos a pedir también que cumpla una condición de aciclicidad respecto a la segunda clase, ¿sí? Entonces, teniendo en mente como la definición de los doctores Becerril, Mendoza y Santiago de que una clase es una clase de resolución y la otra es la que checa o testea la condición de aciclicidad, esta definición pues resultaba muy natural darla de esta forma. Okay. Esto es para la versión de los XY Gorenstein proyectivos. Para la versión débil, es una definición un tanto parecida, solo que aquí consideramos un complejo. Digamos, M es un M periódico XY Gorenstein proyectivo débil, si satisface lo siguiente. Primero, existe un complejo que se ve de esta forma, ¿sí? M es uno de los ciclos, y lo que vamos a pedir es que este ciclo como que se repita cada m ciclos, ¿no? Entonces, más adelante vuelve a aparecer m como otra vez uno de los ciclos. Ajá. Le vamos a pedir también al complejo que todas las entradas que tiene pues pertenezcan a la primera clase, y además vamos a pedir que todos los ciclos que aparecen aquí pertenezcan al complemento ortogonal total de la segunda clase. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nada más permítanme denotar a esta versión de los m periódicos débiles de esta forma y a la versión de los m periódicos así normales de esta otra. Muy bien. Ok, entonces veamos primero un ejemplo. Este ejemplo que les platico está, todos los detalles que les voy a decir de este ejemplo están en este artículo de Zhang and Xiang, que se ve en este artículo en azul, y nos dice lo siguiente. Considera este carcaj junto con estas relaciones. Entonces, este carcaj con estas relaciones tienen a estos módulos proyectivos inescindibles, P1, P2, P3, y tienen a estos módulos inyectivos inescindibles, I1, I2 y 3. Y lo que tenemos que notar es que justo el proyectivo 3 coincide con el inyectivo en 1. ¿Okay? Bueno, aquí está el carcaj de Urlander-Reiten, y para nuestro ejemplo, primero vamos a considerar una subclase. Vamos a tomar A como esta clase de lambda módulos, los cuales son módulos que son isomorfos a sumandos directos, de sumas directas finitas de este objeto. Okay. Entonces, para esta clase se sabe lo siguiente, se sabe que la clase es cerrada por extensiones, se sabe también que es una subcategoría de fluvíneos, ¿sí? Donde los proyectivos e inyectivos inescindibles son estos dos, que son justo el proyectivo 1 y el proyectivo 2. Entonces, los proyectivos de esta subclase resulta ser este conjunto, y solo hay que notar que difiere de los proyectivos de toda la categoría por sumandos de justo el proyectivo 3. ¿Okay? Bien, entonces con esta información vamos a tomar X y Y, justo los proyectivos de la subclase, de esta subclase A. Ok. Bien, para los n-strongly Gorenstein proyectivos de la definición de Bénis y Madou, se sabe que los proyectivos siempre están contenidos en cualquier clase de los n-strongly. Entonces, en particular, el proyectivo 3 es un 1 strongly Gorenstein proyectivo. Y lo que podemos nosotros afirmar es que el proyectivo 3 no puede estar en ninguna clase de los m periódicos para cualquier índice. ¿Por qué? Porque de estarlo, por ejemplo, imaginemos que está en esta clase, para este índice, nosotros tendríamos, por la definición, pues que tiene ahí un complejo, de cierta forma. En particular tendría pues una sucesión exacta que se ve de esta forma, donde el término de en medio pues es un módulo proyectivo relativo a la subclase A, ¿sí? Sin embargo, el proyectivo 3 es inyectivo, entonces esta sucesión se cinde, y si se cinde, obtendríamos que el proyectivo 3 estaría en A, ¿no? Lo cual es una contradicción. Entonces, este ejemplo muestra que justo pues hay esta pareja de manera tal que ningún M periódico va a coincidir con ningún N strongly Gorenstein proyectivo, o sea, en las clases, ¿no? Para ningún índice. Ok, bien.
Ok, bueno, en el artículo de los doctores Becerril, Mendoza y Santiago, ellos trabajan con una clase muy particular de, para parejas de clase de objetos que llaman pares GP admisibles. Y prueban que justo cuando tomas un par GP admisible, la versión de los objetos X, Y, Gorense proyectivos, versión usual y versión débil, esas dos clases coinciden. Pero bueno, ¿qué es un par GP admisible? Un par GP admisible cumple las condiciones que aparecen aquí. En particular, quiero hacer énfasis en la primera. En la primera nos dice que existe cierta relación entre ellas respecto a los grupos de extensión que podemos ver de esta forma. Todos los grupos de extensión entre X y Y son 0, ¿sí? Y cuando esto pasa, nosotros le llamamos que, o decimos que el par es hereditario. Entonces, en particular, un par GP admisible es un par hereditario que satisface otras condiciones. Las otras condiciones tienen que ver con la existencia de cierto tipo de morfismos y condiciones que se le piden a las clases, ¿sí? Pero nos enfocamos un poco en esto de los pares GP admisibles porque resulta que si tu categoría tiene suficientes proyectivos, categoría abeliana, el par proyectivos es un par GP admisible. Entonces, para ese par, que es como nuestro ejemplo estándar con el que regresamos a la definición de Strongly, tendríamos que nuestra versión de M periódico y M periódico débil tendrían que coincidir porque ambas deberían ser los N Strongly. Y por eso salió como que la pregunta, ¿cuándo la versión de M periódico usual que estamos dando y la versión de M periódico usual, M periódico débil coinciden? Entonces, para resolver esa pregunta, nosotros dimos el siguiente resultado. Si tienes dos clases de objetos, las siguientes condiciones son equivalentes, y es que el par sea hereditario, es equivalente a que la versión de los M periódicos usuales y la versión de los M periódicos débiles coincidan para cualquier índice, no importando cuál, y es suficiente también con que cheques que coinciden para el índice 2. ¿Okay? Bien. Entonces, por ejemplo, si queremos ver parte de la prueba, si suponemos que el par es hereditario, para poder ver que estas dos clases coinciden, ¿sí? La versión de los Gorenstein proyectivos débiles relativos al par, para que esto sea la misma que la clase de los Gorenstein proyectivos del par para el índice M, por la definición tenemos esta contención siempre. ¿Sí? La versión débil de los M periódicos está contenida en la versión usual. Y entonces, para ver la igualdad, tendríamos que justificar por qué tenemos esta. ¿Sí? Para justificar que tenemos esta, pues tendríamos que tomar un objeto que está en esta clase y ver por qué estaría en la otra. Ok, entonces como el objeto está en esta clase, para este objeto pues existe una sucesión que se ve de esta forma, ¿sí? Aquí aparece el objeto, luego nos aparece M elementos en la primera clase y después otra vez el objeto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que con esta sucesión exacta que nos da la definición, vamos a ir tomando las sucesiones exactas cortas que se inducen a través de ella de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la primera sucesión exacta, que es esta, y sabemos que esta sucesión pues, es acíclica cuando aplicamos el juntor Hom espacio Y con Y la segunda clase. Entonces, si la tomamos y aplicamos, obtenemos una sucesión exacta larga de grupos abelianos, y como el par es hereditario, este X1 es 0. Y como es la sucesión exacta corta Hom espacio Y acíclica, este morfismo es un epimorfismo. Entonces, este X1 tendría que ser 0. Por lo tanto, tendríamos esto. Y esto lo hicimos con el primer ciclo que tenemos de izquierda a derecha en la sucesión y la segunda clase. Pero bien podíamos haber hecho el mismo razonamiento y tomar cualquier sucesión exacta corta dentro de la sucesión que se induce de la definición y obtener lo mismo. Entonces, en pocas palabras, de acuerdo a la sucesión que tenemos de la definición, si te fijas en los ciclos, el ciclo con la segunda clase, su X1 es 0. Bien, entonces ya teniendo esta observación, veamos la prueba de que hereditario implicaría que todas las clases coinciden, versión de M periódicos y M periódico débil. Ok, como el par es hereditario, usando un argumento de corrimiento,
obtenemos como una cadena de isomorfismos entre los grupos de extensión. Y por la observación anterior, tenemos que cualquier ciclo de la definición que aparece en la asociación exacta de la definición, todos estos x1 serían 0. ¿Sí? Entonces, si eso pasa, obtendríamos que todos los grupos de extensión de M con la segunda clase es 0, y eso nos haría que todos los grupos de extensión de cualquiera de los ciclos con la segunda clase son 0. Por lo que tendríamos que M estaría en la clase de los XY periódicos, versión débil. ¿Ok? Bien. Bueno, por ejemplo, para probar que es suficiente con que lo cheques para el índice 2 y eso te implique que el par es hereditario, podríamos hacerlo por contrapuesta. Por ejemplo, supongamos que XY no es hereditario, entonces tendríamos que ver que no coincide justo estas dos clases, versión usual, versión débil de los M periódicos, para el índice 2. Pero por lo que les comenté, esta contención se da por la definición, entonces tendríamos que ver por qué esta no se da. Y para que esta no se dé, tendríamos que tomar un objeto M que esté aquí, pero que no esté en la clase de la izquierda, en la versión débil. Bien. Entonces, ¿cómo va la prueba? Supongamos que el par no es hereditario. Si el par no es hereditario, entonces existe un índice, existe un objeto en la primera clase, existe un objeto en la segunda clase, de manera tal que este xi entre esos dos objetos es distinto de 0. Ok. Si ya tienes eso, vas a considerar ahora esta sucesión exacta. En esta sucesión exacta podemos notar que el objeto, aparece el mismo objeto en los extremos. Aquí en medio aparecen objetos que están en la primera clase, ¿sí? Y por los morfismos que aparecen, que es la identidad cero identidad, esta sucesión exacta es un pegado de sucesiones exactas cortas que se cinden. Entonces, cuando aplicamos el funtor hom de espacio y, permanece exacto. Es decir, A0 estaría en esta clase, pero no puede estar en esta otra justo por esta condición. ¿Ok? El propósito de mostrarles, por ejemplo, la prueba de este resultado es para ver que la definición es muy noble, ¿sí? En el sentido de que no necesitamos grandes argumentos homológicos, ¿no? O sea, tenemos sucesiones exactas cortas, tenemos funtores que nos inducen sucesiones exactas largas y estamos usando las propiedades de las clases que elegimos. ¿Okay? Más adelante vamos a ver otra prueba y vamos a checar de nuevo que las pruebas pueden ser muy, muy fáciles. Ok. Bien. Entonces, por lo tanto, no pueden coincidir justo en el índice 2. Bien. Dentro de otros resultados que hay para los N-strongly, hay uno que hace Zhao y Wang, que pueden encontrar en este artículo que les presento, que nos dice lo siguiente. Por ejemplo, tómate un N-strongly Gorenstein proyectivo, entonces ese módulo N-strongly es proyectivo si y solo si cumple una condición de autoortogonalidad. ¿Sí? Es decir, cumple que si tú tomas todos los grupos de extensión entre él y él, es 0. Okay, entonces, pensando en cómo podríamos obtener como una versión abeliana de esto para parejas de clases de objetos, primero tuvimos que reducir la clase, ¿sí? Nos tuvimos que fijar como en una subclase de los M periódicos. Y con eso definimos a los M periódicos acíclicos de la siguiente forma. Bueno, M es un M periódico acíclico relativo al par, si y solo si, primero, tiene que ser un M periódico usual, ¿no? Entonces, existe una sucesión que se ve así, donde cada uno de los XY pertenecen a X y se pide esta condición de aciclicidad respecto a la segunda clase. Lo que le vamos a pedir extra es que cumpla otra condición de ciclicidad, pero ahora respecto a la primera clase. Es decir, que esta sucesión que estamos viendo también sea hom X espacio acíclica. Y lo que podemos notar es que, de nuevo, regresando al caso estándar, al caso en el que estamos en módulos y estamos tomando la pareja proyectivos-proyectivos, esta condición en rojo no se ve, ¿sí? O sea, si tomamos hom P espacio con P un módulo proyectivo y se lo aplicamos a una sucesión, pues esta condición se da de manera automática, ¿no? Entonces, es por esa razón que la estamos pidiendo. Ok.
Y como les comentaba, si regresamos al caso de módulos y tomamos la pareja proyectivos-proyectivos, esa definición de los M-periódicos acíclicos coincide con la definición de los M-periódicos, que a su vez coinciden con los N-Strongly-Gorenstein proyectivos. Bien. Regresando al resultado anterior, obtuvimos lo siguiente. Si tomamos dos índices, digamos n menor o igual que n, ¿sí? Y pedimos que X sea una clase cerrada por sumandos que satisface esta condición, los siguientes enunciados son equivalentes para cualquier objeto que sea un M periódico acíclico. ¿Sí? Es equivalente que el objeto esté en la primera clase a que los primeros n grupos de extensión del objeto con el objeto sean 0, y también es equivalente a que los primeros m grupos de extensión del objeto con el objeto sean 0. Ok. Entonces, regresando como en categoría de módulos, tomando justo XY, la clase de los proyectivos, estaríamos diciendo lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, esta condición, pues se da de manera, se da para cualquier n, ¿no? N tan grande como tú quieras. Que m esté en los m periódicos acíclicos, estaríamos diciendo que m es un m Strongly-Gorenstein, de la definición de Benissimadu. Que X esté en X, que M esté en X, estaremos diciendo que M es un proyectivo. Y esto pasaría si y solo si el ext y mayor o igual que 1 de M con M es 0. Porque N lo podemos tomar lo suficientemente grande. Entonces, con esto rescatamos la versión que teníamos para módulos y para el caso, el ejemplo estándar. Bien. Y por ejemplo, veamos por ejemplo la prueba de 3 implica 1. ¿Sí? Entonces consideremos un objeto que se llame periódico acíclico que cumpla esta condición. ¿Okay? Entonces, como es un M periódico acíclico, tiene ahí una asociación exacta que se ve de esta forma. Todos los AI son módulos, son objetos que están en la primera clase y cumple que es hom X espacio acíclica. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos en las sucesiones exactas cortas que induce esta sucesión eta de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, pues aparecería nuestro primer ciclo, digamos Z1. ¿Okay? Entonces, tomamos esta sucesión exacta corta y aplicamos el funtor X espacio. Si lo aplicamos, bajo todas las hipótesis que tenemos, podemos probar que los primeros m-1 grupos de extensión de Z1 con m son 0. ¿Sí? Es decir, tenemos como un intervalo donde los grupos de extensión del primer ciclo con m son 0. Ahora, si tomamos la segunda sucesión exacta corta de derecha a izquierda, inducida por el complejo eta, y hacemos un argumento totalmente análogo, obtenemos algo muy similar. Sí, hay un rango donde los grupos de extensión del segundo ciclo con M0, pero aquí lo que podemos notar es que el índice va disminuyendo y disminuye en 1. Ok. Entonces, podemos seguir este proceso tomando las sucesiones exactas cortas. Entonces, de manera inductiva, obtenemos esto. Hay un intervalo donde los grupos de extensión de cierto ciclo con M son 0, y el intervalo pues corresponde a dónde estés, ¿no? A qué ciclo estás. En particular, justo cuando tomamos la última sucesión exacta corta, tendríamos que el ext1 del último ciclo con M es 0. Pero eso nos diría que la última sucesión exacta corta se escinde, y si se escinde, tendríamos que M estaría en X porque X es cerrada por sumandos. ¿Okay? Y de nuevo, les presento la prueba para que podamos notar que las pruebas son muy fáciles de hacer, ya tomando en cuenta la idea de los doctores Becerril, Mendoza y Santiago, de que si tienes dos clases, una clase es la que resuelve y otra clase es la que pide la condición de aciclicidad. Muy bien. Bueno, dentro de otros resultados muy interesantes que tienen los N-Strongly-Gorenstein proyectivos, está lo siguiente. Imagina que tomas dos índices, ¿no? Entonces, por una parte tienes la clase de los Strongly-Gorenstein proyectivos para el índice N, tienes otra clase para el índice M, digamos. Entonces, si tú tomas estas clases por separado y las intersectas,
obtienes también una clase de este estilo, ¿sí? Para otro índice. Lo que se prueba es que este índice D que aparece no es cualquiera, es el máximo común divisor de N y de M. Entonces, dentro de nuestro trabajo, pues también dimos una versión de este resultado para un contexto abeliano y para parejas de clases de objetos. Y nos quedó el resultado así. Si tomamos dos clases X y Y, con X una clase que sea cerrada por extensiones, que satisface también una condición de ortogonalidad con X y Y, o sea, es decir, X1 de X con Y es 0, y también el X1 de X con X es 0. Si además le pedimos que X sea cerrada por núcleos de epimorfismos, obtenemos un resultado totalmente análogo. ¿Sí? Si calculamos los n periódicos acíclicos y por otro lado calculamos la clase de los m periódicos acíclicos y tomamos la intersección, vuelve a coincidir con una clase de este estilo donde el índice es el máximo común divisor de n y de m. Bien. Bueno, otro resultado que obtuvimos tiene que ver con categorías n-cluster tilting. Y bueno, ¿por qué pensar en una n-cluster tilting? Si hemos notado, al menos en los resultados que les he presentado, siempre tenemos dos clases de objetos y hay una relación de ortogonalidad entre ellas, ¿no? Hay como un rango donde los x sean 0 o que el x1 entre ellas sea 0. Y resulta que las categorías n-cluster tilting pues tienen dentro de su definición, cumplen varias cosas, pero hay una que nos dice de subconjunto, subcategoría de C. La clúster tiene una forma muy explícita de verse a sí misma como una intersección de complementos ortogonales de ella. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tienes una clúster se puede ver como esta intersección donde tomas complementos ortogonales izquierdos de ella o bien puedes ver como una intersección donde tomas complementos ortogonales de ella. ¿Sí? Entonces, pues dado que ella tiene esa condición de autoortogonalidad hasta cierto rango, la pregunta fue, pues, ¿qué pasa si tomas esta pareja, ¿no? D con D, y ahí qué sucede con los M periódicos. Y obtuvimos el siguiente resultado. Por ejemplo, si tú tienes una categoría abeliana con suficientes proyectivos e inyectivos, y en tu categoría tienes una n+1 cluster tilting, entonces los siguientes resultados son equivalentes. Que la clase de los M periódicos, versión usual, versión débil, coincida para cualquier índice, es equivalente a que todos los grupos de extensión de tu clúster sea 0. Es equivalente a que tu clúster coincida con los proyectivos y con los inyectivos de tu categoría, y es equivalente también a que toda tu categoría sea la clúster o que sean todos los proyectivos. Entonces, en particular, si tú tienes alguna de estas condiciones, tu categoría es una categoría de Frobenius. Ok. Bueno, y por último, me gustaría terminar justo con este resultado, donde nos habla de una relación con objetos X periódicos. Esto es un concepto que introducen los doctores Bassoni, Cortés y Zurdiaga y Estrada, y nos dice lo siguiente. Un objeto es X periódico si tenemos una sucesión que se ve de esta forma. Sí, el objeto al que me refiero es M. M está en los extremos y el término de en medio pertenece a la clase de los X periódicos que estás definiendo. Entonces, pensando un poco solo en tratar de generalizar un poco más esta definición, en lugar de pedir que tenga solo un objeto en medio, pues, ¿por qué no considerar que tenga M objetos para que se parezca a lo que hemos hecho antes? ¿Sí? Y a esta clase de objetos que admitan esta sucesión, la denotamos como Pm de X. ¿Okay? Lo que observamos es que si tomamos esta definición, una versión un poco más general de la definición de los doctores Bassoni, Cortés y Zurdiaga y Estrada, esta noción tiene una relación con los objetos Gorenstein proyectivos que definen los doctores Becerril, Mendoza y Santiago en el siguiente sentido. Si tomas un par hereditario, como tenemos aquí, y calculas los
como M periódicos, versión generalizada de Bazón y Cortés y Usuriaga y Estrada, y tomas esa clase y la intersectas con los XY Gorens proyectivos de los doctores Becerril, Mendoza y Santiago, esta intersección te da los M periódicos que nosotros definimos para la pareja XY. Entonces, como un posible proyecto futuro, trabajo futuro, lo que nos gustaría sería estudiar los resultados que tienen los doctores Bazón y Cortés Usuriaga y Estrada, por una parte, estudiar también, por otra parte, los resultados de los doctores Becerril, Mendoza y Santiago, y, y tomar la definición de M periódicos e interpretar la relación que existe, ¿sí? Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mindy. Estuvo muy bonita y muy interesante tu plática. Te agradecemos. Y bueno, vamos a comenzar con la parte de las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono o bien la puede dejar en el chat. Mindy, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Ok, entonces, bueno, acá todo el juego que haces es con el Funtor X y todo esto, ¿no? Los M-Currency proyectivos y todo esto. Sí. Entonces, no sé si han pensado en lugar de trabajar con el Funtor X, trabajar con un subfuntor del X. No, Es no, decir, no se había ocurrido. sí, para No, que, o sea, para que induzca, digamos, una categoría exacta, digamos, ¿no? ok. Sí, entonces, digamos, no han pensado en eso, digamos, Eh, como tratar de, digamos, generalizar este contexto a categorías exactas con utilizando los subfunctores del ex. ¿No? pues no, creo que no, no había salido como que esa duda, esa pregunta, pero yo creo que podríamos trabajarlo también. Sí, yo creo que hay bastantes, o sea, por las pruebas no son muy difíciles de hacer, entonces me da como que la impresión de que podría salir también algo interesante tomando tu propuesta. Ok, sí. Sí, digo, porque ahí podemos utilizar la álgebra homológica relativa, ¿no? Sí, sí, Ok. justo. Y otra cosa, algunas propiedades de cerradura que cumplan los M, M los periódicos. M periódicos, ajá, sí, o sea, que sean cerradas por extensiones, que sean resolvente, corresolventes, etcétera. Ah, ya. Pues, por ejemplo, en el ejemplo que les puse de los, de los, el paper de San Xion, no me acuerdo, los Ujú. autores, ahí, por ejemplo, los proyectivos no están para ninguna, ¿no? Entonces, pues hablar de resolvente podría no ser. Lo que sí es que, por ejemplo, para los N strongly se saben que no son cerrados por sumandos. Entonces aquí también pasa lo mismo. Los M periódicos, ahí tenemos ejemplos donde no se cierran por sumandos, ¿no? Hasta cierto punto se están comportando muy, muy similar a los N strongly. Entonces yo creo que muchas propiedades que ya tienen los N strongly se pueden replicar también para los M periódicos. Ok, ok. Pero bueno, y respecto a cerrada por extensiones, o sea, si tienes dos en Ah, medio, si tienes los extremos, el término de en medio de una sucesión, ¿sí será igual o? esa sí no lo he pensado. Tendría que checarla. Ok, ok. Creo que Bueno, digo, porque ahí, pues, no sé, digo, hay que ver, jugar con las resoluciones ahí, ¿no? De los extremos y tratar de construir la de en medio, bueno, digo, cosas así, ¿no? sí, sí. Sí, sería cuestión de pues, checar las pruebas, a ver si se puede. Si no cuesta mucho trabajo hacerlas. Sí, ok. Pues nada más esas eran mis preguntas, Mindy. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Para mí me gustaría agradecerle a Mindy también. Está muy bonita su plática.
Y bueno, yo me quedé, me parece muy interesante todo lo que haces y también está un poquito avanzado. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, creo que tenías una tablita, ¿no? Donde nos enseñaste todas las definiciones de El dibujo, y generalizaciones de gobernanza y proyectivos. Ajá. déjame buscarla. Esta, creo, ¿no? Sí. Y entonces nos contabas esta última parte, ¿no? Entonces yo mi pregunta era, entonces, al final, ¿cómo nos queda nos quedan Que estos sí, tips? que los M-periódicos replican muchos resultados de los N-strongly, pero ahora en un contexto de categorías abelianas y para clases de pares, no, para pares de clases de objetos. Sí, por ejemplo, XY podrían, no tienen por qué restringirse a los proyectivos que siempre resultaba como el caso estándar en categoría de módulos. ¿Y los pares de cotorsión que estás considerando, además de ser hereditarios, ¿los están considerando completos o Bueno, ahorita nada? no hemos trabajado con los pares de cotorsión, o sea, no hemos tomado como que justo los... Si XY fuera como un par de cotorsión, al menos los que hemos trabajado, pues son como hereditarios, ¿no? Entonces aquí, pues no podríamos decir mucho, ¿no? Porque nuestros M periódicos usuales, por el resultado que les presenté, coincidirían con la versión débil, ¿no? Y, pero yo creo que sería, pues, interesante saber como que si tomamos un par de cotorsión, ahí que, cómo salen, ¿no? Los M periódicos. Sí, ¿Se podría decir algo más? porque tienes ya condiciones extra, ¿no? Sí, sí, de hecho, por ejemplo, en los M-periódicos, en los resultados que les presenté, pues siempre pides una condición de ortogonalidad mínimo que el x1 de x con y sea 0, ¿no? Entonces, pues ejemplos de eso, pares de cotorsión. Sí, claro. Todavía no hemos trabajado en eso. Y mi otra pregunta era, bueno, en la columna que es la izquierda, ¿no? En Sí. la que aparece de la izquierda es que, pues, que se refleja la imagen. Sí. Donde tienes las direcciones en las que van los módulos. Igual es una pregunta ingenua o naif, pero ¿qué hay del regreso de las flechas? Estas contenciones, bueno, por aquí le había puesto estas, ¿no? Por ejemplo, el segundo punto de los Strongly, en Strongly y Gorenstein. Hay ejemplos donde estas contenciones son estrictas. Entonces, pues para la versión de los semiperiódicos, esos mismos ejemplos funcionan también estricto. Pero, por ejemplo, ¿tienen algunas condiciones extra o se conocen de condiciones extras, o sea, que pidas, no sé si a la categoría o algo que entre en juego, donde obtengas que las definiciones resulten ser equivalentes o objetos para los cuales la definición son equivalente? No sé, no sabré decirte algún tipo de ejemplo, pero yo creo que sería cuestión de checar como que qué le pides, ¿no? A la Pero en categoría. general son nada en una dirección, ¿no? Ajá, en general, las contenciones pueden ser estrictas, así, y en esas direcciones. Sí, Y bueno, mi última pregunta es, sí, por claro. ejemplo, a una persona que esté interesada en aprender inicialmente sobre qué dimensión y módulos proyectivos, ¿qué bibliografía le recomendarías tú como punto de inicio? Sí, hay un libro que me gusta mucho, que aquí está, es de Alina Yakov. A ver, creo que aquí la puse. A ver. El que está aquí en azul. Es un libro que viene como, o sea, viene muchos preliminares para antes de entrar como que a la parte homológica. Y viene así todo un capítulo que se dedica a hablar de los módulos Goranson proyectivos. Entonces es como un muy buen inicio. Si como que queremos empezar en algo, yo recomendaría mucho ese libro. Ahí lo tengo si lo quieren. Gracias, Mindy. Está perfecta la recomendación. Muchas gracias. Y felicitaciones de nuevo, ¿no? No, al contrario. Gracias a ustedes por escucharme. Que sigas teniendo buenos resultados, como se ve que hasta ahora los estás teniendo. Esperemos que sí. Y mucha suerte en tu estancia, ¿no? Y felicitaciones por la beca postdoctoral que acabas de obtener también. Sí, muchas gracias, Lisbeth. Gracias. Muchas gracias. Sí, y si vas a acabar esto con Marco antes de
Pues ya, no sé, vale, entonces, pero yo espero que sí. Ya tenemos como una versión preliminar del artículo y pues todavía falta que lo revise el profesor Mendoza y Marco como que con más detalle. Entonces esperemos que se pueda mandar pronto y claro, en cuanto esté, si gustan, se los comparto. Con la virtualidad ya es posible, ¿no? Continuar la investigación virtualmente. Sí, claro. Ya, todo es universal. Sí. Bueno, esa era mi participación. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues agradecemos nuevamente a Mindy. Si no hay más preguntas, más comentarios. Parece que no. Entonces, me gustaría que me dejes compartir, por favor, Mindy. Sí, claro. Para hacerte entrega virtualmente de tu constancia de participación. Entonces, gracias. Bueno, a nombre de las organizadoras, aquí te dejo tu constancia que te enviaré en un rato por correo. Entonces, muchas gracias. Pues muchas gracias. La plática estuvo muy bonita, muy interesante. Y pues te deseamos mucho éxito en todo tu trabajo y en tu estancia, por supuesto. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Es un honor enorme poder compartir con ustedes todo esto, que me escuchen, aun cuando podría ser algo muy distinto a lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Tomar la screenshot, ¿verdad? Ok. Vamos a cerrar el año. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Sí, claro. Bueno, feliz año y que les vaya muy bien. Que disfruten mucho a su familia. Cuídense mucho. Nos vemos. Feliz año, Mindy. Que la pases muy bien en Hasta Uruguay. luego. Nos vemos. Bye. Adiós. Hasta luego, Fren. Muy bien, Muchas feliz gracias, año. Yuriko, por conectarte. Sí, adiós, Efraín. Adiós, Yuriko. Hasta luego, Adiós. Edgar. Adiós, Efraín. Adiós, Edgar. Adiós, doctores. Chao. Bye. Muy bien. Cuídense mucho. Bye.